La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos padres no es que nos guste mucho hablar. Cómo ponerle límites a nuestros hijos. Porque existen un montón de personas que dicen, yo no sé cómo ponerle límites a mis hijos. Bueno, permanezcan, vean este programa porque aquí vamos a pasar tips muy importantes a través de una experta en el tema. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida ya estamos con ella. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada en Psicología Clínica, Macarena Gauto, para hablar sobre un tema que, como decían en el avance, es difícil ponerle límites a los hijos. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo hacerlo? Yo no sé cómo hacerlo porque nunca me enseñaron, nunca me pusieron límites. Bueno, en este programa lo van a aprender. Bienvenida, Macarena. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde pasan los límites a los hijos? Bueno, poner límites a los hijos es una forma de enseñarles con respeto hasta dónde termina el respeto hacia ellos mismos, ¿verdad? Sí. Importante es decirles que ellos pueden y tienen la confianza de los padres, pero también los límites son aquellos que se tienen que respetar. Sí. Entonces, la clave es una crianza con amor, pero con límites. Claro. Muchas veces estamos acostumbrados, principalmente en la crianza de adolescentes, en decirle no a todo, en prohibirles salir, en decirles con quiénes tienen que juntarse o no, etcétera, ¿verdad? Pero es importante que ellos sepan que papá y mamá son quienes tienen la autoridad, pero que esa autoridad también está basada en un respeto mutuo, ¿verdad? Claro, y se puede también negociar, ¿verdad? Las posturas también. Sí, y siempre es importante negociar con ellos, ¿verdad? ¿Por qué no me gusta esto? Y no solamente el decir no, ¿verdad? Sino explicarles, sin dar explicaciones. Explicarles cuál es la situación y de los riesgos a los que se podrían estar enfrentando, ¿verdad? Claro. Hay material que preparó la producción de Padres al Día que realmente es fundamental. ¿Por qué son importantes los límites en la educación de los hijos? Veamos. ¿Por qué los límites son importantes? Los límites son importantes en nuestros hijos porque con ellos aprenden las cosas que están bien y que están mal, lo que se espera de ellos y su comportamiento, además de ayudarlos a desarrollar autodominio o autocontrol. Cuando un joven tiene límites, entiende mejor sus responsabilidades y deberes, así como el lugar que ocupa en la familia, la escuela y como consecuencia sus relaciones interpersonales mejoran. Con límites entiende mejor sus responsabilidades. Así mismo, y estamos fomentando una crianza que permita que el niño y el adolescente tenga una mejor autonomía. Claro. Cuando ellos saben hasta dónde pueden llegar, también les permite evaluar y reflexionar sobre sus actos y evaluar y reflexionar sobre las consecuencias que podrían tener esos actos. Es fundamental para una vida social, para ellos mismos, para el respeto a ellos mismos y para una vida social. Y también para poder resolver conflictos, problemas que puedan surgir en cualquiera de sus ámbitos y principalmente para ir forjándolos a la autonomía, a la toma de decisiones con conciencia de actos, ¿verdad? ¿Cuál sería el límite dentro de los límites que tienen que poner los padres? Si valga la redundancia, ¿verdad? Sí,
Yo diría que es todo aquello que le permita seguir en el marco del respeto. Cuando sobrepasan ya, ahí ya está mal. Claro, tanto si mamá y papá no respetan a su hijo en crecimiento, lo único que va a aprender es que se les pone trabas antes que los límites son los deslindes de las responsabilidades, ¿verdad? Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de esos actos. Es importante que ellos lo interioricen. Y que lo incorporen, y que lo incorporen, claro. Que no lo vean como algo malo, sino como algo necesario. Sí, así mismo. Como algo necesario. Bueno, hay otro material también fundamental que preparó la producción de Padres al Día que habla sobre las consecuencias de la falta de límites en los niños. Veamos. Consecuencias de la falta de límites en niños. La ausencia de límites es muy peligrosa. Educar sin disciplina, sin consecuencias, da lugar a estilos educativos negligentes. El niño crece inseguro. Se convierte en un niño tirano. Crece pensando que puede hacer lo que quiera y cuando quiera. No tolera la frustración, no acepta un no y no desarrolla estrategias para autocontrolar la propia conducta. La ausencia de disciplina no es buena para los niños, al igual que tampoco lo es una disciplina demasiado severa. En ningún extremo está bien, ¿verdad? Ni algo muy permisivo ni algo muy estricto, ¿verdad? Sí mismo. Ejemplo de límites, me decías hace rato, sí. ¿verdad? Los límites podrían ser, por ejemplo, la hora de llegada, ¿verdad? Podrían ser la cantidad de horas frente al televisor, el uso del celular, sí. Que es un tema, ¿verdad? Es importante que ellos entiendan que por qué no le queremos dar el teléfono en el caso de los niños pequeños, ¿verdad? Sí. Pero también eso es importante que nos vean, o sea, que haya un ejemplo también. Claro, porque a veces los padres, no uses el celular, pero son los primeros que están todo el tiempo mismo ahí chateando. Entonces, esos son algunos límites necesarios, así como, por ejemplo, el hecho de ser corteses, ¿verdad? Hay veces que con eso no estoy diciendo que obliguemos a los niños a saludarle a todo el mundo, pero sí que tengan unas actitudes adaptables, ¿verdad? Que ellos conozcan que ser cortés también es una forma de autocontrolarse en las emociones. Claro. También principalmente el tiempo que le dedican a una actividad también podría ser un límite, el tipo de comida al que acceden. Los horarios también. Los horarios. Siempre recuerdo lo que dice el doctor Gustavo Piñeiro, que dice que las horas del almuerzo son el momento ideal para no solamente compartir la comida, sino compartir también todo lo que ocurrió en el día y estrechar más los lazos. Sí. Y ahí el celular tiene que estar fuera. Sí. Elementos distractores fuera. Ese es un límite que no les va a gustar a los chicos y posiblemente a los padres tampoco, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, los videojuegos, que son uno de los intereses muy frecuentes en niños y adolescentes, los juegos en línea. Por ejemplo, un límite sería ponerle un horario para dormir y que ya se desconecte de esos juegos. Hay veces que si los papás no controlamos eso, los niños se apagan las luces, ellos se hacen los dormidos y vuelven a jugar en línea y se están arriesgando también a otras situaciones que no van a ser controlables por ellos mismos, a veces por su edad o por situaciones de abusos de pedófilos y cosas así. Sí. Entonces, esos son algunos de los límites, por llamarlo, más comunes que es importante que los papás tengan en cuenta, ¿verdad? Además, crecer con límites, pero también con respeto y amor, nos permite formar mejores ciudadanos. Seguro. Finalmente, el respeto hacia las reglas y hacia las normas de convivencia también son límites que nos ponemos a todos, ¿verdad? Entonces, cuando los chicos... sería una autarquía, o sea, sería un desastre, ¿verdad? Cada uno haría lo que quisiera. Cuando los chicos conocen de los límites, tanto en la casa como afuera, entonces les permite a ellos desarrollarse de una manera más flexible en ciertos casos, pero también conocen hasta dónde llegar.
Claro. Y como decía también el material, la disciplina positiva es una forma de mostrarles que ellos pueden hacer las condiciones hasta donde están permitidas, ¿verdad? Claro, hasta donde llega el derecho del otro. Así mismo. Y no utilizar nunca la violencia, ¿verdad? No. La violencia bajo ninguna La violencia solamente formas. genera violencia. Si yo le enseño a mi hijo a golpes o a gritos, lo único que va a aprender es que esa es la manera en que se tiene que ser. Sin embargo, si yo puedo dialogar con él, empatizar con él, va a ser esa la forma en que va a aprender a resolver los problemas. También, o sea, la cuestión de poner límites en la crianza permite, y no quiero sonar redundante, pero permite que el niño se desarrolle de manera autónoma y que conozca cuáles son los puntos hasta dónde puede llegar y cuáles son las consecuencias de sus actos. Claro. Está el sentimientos de culpa de los padres también, que muchas veces como no pasan mucho tiempo con los hijos, entonces son muy permisivos. Y ahí los chicos aprovechan para manipular también. Y los hijos de padres separados también, cuando hay divergencia entre la bajada de línea de un padre y respecto de la madre. O sea, hay que administrar todas esas realidades y tratar de unificar y trabajar todos en equipo para el bienestar de nuestros hijos. Sí, pero es un desafío. Sí, es una realidad la situación de los padres separados, así como los que son criados por los abuelos, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces los abuelos tienen tanto amor que en épocas de padres eran más exigentes y hoy con los niños son más permisivos, ¿verdad? Entonces es importante que cuando papá, mamá o la persona que le cuida establece ciertos límites o ciertas reglas y normativas, se esté en común acuerdo con los demás adultos, ¿verdad? Si es que yo digo, no vas a ver la tele, pero vos le autorizás a que vea la tele, entonces se pierde ese respeto hacia la autoridad, que en este caso vienen a ser los padres, ¿verdad? Claro, y se escucha más de una oportunidad, no me desautorices, que le dice la mamá o le dice el papá. Hay que tratar de mantenerse en una misma situación, una misma línea, y no desautorizarse frente al niño o dar órdenes contrapuestas, ¿verdad? Porque a veces también es eso. Luego está lo otro de preguntarle a tu mamá, preguntarle a tu papá. Se tiran la pelota. Se tiran la pelota. Eso tampoco es positivo. Lo ideal es que sea siempre, o sea, que se mantenga la orden o los límites que se dieron desde una misma línea. Y aparte el mensaje es tan negativo para el hijo, no le importa a ninguno de los dos que los dos se tiran la pelota. En el fondo ese es el mensaje y eso es lo que creen y piensan los chicos. Bueno, la música nos indica que tenemos que ir a una breve pausa comercial y enseguida retornamos con más Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de Macarena Gauto, realmente un placer conversar con esta experta en todo lo que es educación, en lo que es psicología clínica. Estamos hablando sobre la importancia de poner límites a los hijos a la hora de educarlos. Bueno, hablamos ya del sentimiento de culpa de los padres, de padres divorciados, padres que se tiran la pelota. Al final están los chicos en el medio, yendo para donde más le convenga, ¿verdad? Pero ya al final, el que no tengan límites les hace un daño tremendo. Sí, es mucho mayor el daño que el ponerle límites. Eso es algo que tenemos que concientizarnos también los papás, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, yo no quiero educar a mis hijos como a mí me educaron, ¿verdad? Porque sufrí mucho de tantos límites. La idea no está en poner límites irrespetuosos, ¿verdad? La idea está en conciliar incluso esos límites, por ejemplo, en negociar los horarios, ¿verdad? Decíamos hace rato el horario de la televisión, ¿verdad? Y respetando la dignidad del chico también, no es abrirle nomás la puerta, cerrarle, apagarle el celular, sino hacer que él mismo lo haga, pero inducirlo a ello, ¿verdad? Sí, y negociar, ¿verdad? Negociar, por ejemplo, no sé, el ejemplo del horario, ¿verdad? Negocio el horario contigo, de cuánto tiempo vas a ver televisión y bueno, te doy una recompensa, ¿verdad? A veces la educación, no quiero decir conductista, ¿verdad? De la recompensa y el castigo, pero sí suele ser muy efectivo
la economía de fichas, ¿verdad? En donde al cumplir ciertas tareas, entonces yo te doy una recompensa. Y suele funcionar bastante bien. Sí, funciona bastante. Sí. Porque eso me permite a mí alcanzar los logros que quiero, ¿verdad? Siempre y cuando esa recompensa no sea algo demasiado caro o no sea una situación difícil, ¿no? O sea, tiene que ser algo sencillo. Claro. Bueno, hablamos al inicio del programa que le íbamos a dar unos tips importantísimos a los padres para que sepan cómo ponerle límites a los hijos con respeto, respetando su dignidad, dialogando. Bueno, veamos a través del siguiente material. Recomendaciones que pueden seguir los padres. Sé claro en las normas y órdenes. No dejes lugar para dudas o interpretaciones. Cuando solo hay una opción, hazla saber y explícala con claridad. Coloca los límites de acuerdo a la edad de tu hijo. A medida que tu hijo crece, los límites también cambian. Quizás un niño pequeño no puede salir de casa solo, pero si ya es adolescente puede ir solo a ciertos lugares. Explícales por qué has colocado esa norma y tal vez se sorprenda o mejore su actitud al entender que le has prohibido para su propio beneficio. A veces los límites se rompen, sin embargo, sigue intentando educarlo con paciencia y ayudándolo a entender los beneficios. Claro, los límites no es que lo vas a instalar de la noche a la mañana. Hay veces que te va a llevar con un chico más tiempo, con otro lo va a entender más rápido, pero cada hijo es distinto, ¿eh? Sí, y justamente sobre eso, ¿verdad? Hay veces que comparamos a los hijos, ¿verdad? Como tu hermana es así o cumple mejor que vos, ¿verdad? Cada niño es diferente, cada adolescente es diferente y también cada uno de ellos va a tener sus propios límites, ¿verdad? Claro, algunos que son, bueno, un poco más autónomos, tal vez le damos más espacio, ¿verdad? A otros vamos a tener que ponerles mayores límites. Y siempre es importante que les expliquemos el motivo por el cual le estamos poniendo esa norma o esa regla y no ser ambiguos. Decía, dar un mensaje claro. Y que sea entendible para el lenguaje del niño. Y de acuerdo a su edad también, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Claro. Sí, así mismo. Entonces es importante que no hagamos contradicciones o no sean ambigüedades las que les decimos, de manera que ellos no usen a su favor como estrategia de manipulación también. Yo creo que la mejor manera siempre que das una dirección, bueno, y bajas una línea, decir, bueno, ¿qué entendiste de lo que yo dije? Así mismo. Entonces ahí sabes exactamente, ellos siempre dicen, sí, ¿entendiste? Pero ¿y qué entendiste? Y después te dicen cualquier cosa o hacen cualquier cosa. Y siempre es importante que el mensaje sea claro, y asegurarte que llegue. Y que los límites también estén relacionados con cosas que sean reales, ¿verdad? No inventemos situaciones como el cuco o cuestiones como esa o el monstruo, o cosas así, que son fantasías que finalmente cuando comprueba de que no son ciertas, hace una contravención de lo que nosotros queríamos decirle, ¿verdad? O sea, es contrapuesta a la regla. Y aparte la vida tiene tantas situaciones adversas que para qué le vas a traer un miedo más, le vas a instalar a tu pobre hijo para que te respete, hablarle, que comprenda. Bueno, vamos a preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Una de KQP pregunta lo siguiente, Mariana. Si no supe ponerle suficientes límites a mis hijos desde pequeños, ¿cómo puedo corregirlos de adolescentes? Siempre es el tiempo hoy. Sí. Si ya no pude hacerlo antes, eso no significa que hoy no lo pueda hacer, ¿verdad? Claro, hay métodos y formas. Claro, quizás costará más. Cuesta más, ¿cierto? Porque ya aprendió de una manera en donde ya lo hizo sin que tenga consecuencias esos actos, ¿verdad? Pero de igual manera
igual yo podría, empezando por ejemplo con negociar con ellos los límites. En el caso de los adolescentes, que es una etapa muy difícil ya de por sí para el chico que está pasando por una transición, entonces con más razón es importante que tengan límites, tanto para su propio bien en el desarrollo de su personalidad, como para la prevención de riesgos, ¿verdad? Claro, y hablando sinceramente, por ejemplo, yo recuerdo el caso de una amiga que uno de sus hijos, bueno, tuvo su primera borrachera, ¿verdad? Y terminó en el sanatorio. Entonces, la señora le dice, por favor, ayúdenme a ser una mejor mamá. Yo estoy sola y si ustedes me ayudan, por favor, preciso, pero ella se puso en el ámbito de que, por favor, colaboren también ellos, porque ella no había puesto límites de más pequeños. Y vos sabés que nunca más tuvieron borrachera. Sí, y ahí es donde es importante también que el entorno familiar pueda colaborar, ¿verdad? Hay veces que por cuestiones personales o actitudinales, bueno, no pudimos hacerlo en su momento o estaban bajo el cuidado de otras personas. Sí. Como decíamos hace rato, ¿verdad? Estaba bajo el cuidado de la abuela, el abuelo, un tío, una tía que yo no pude hacer en su momento una crianza con límites y que ahora sí tengo el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Claro, y ayúdenme a hacerlo bien. Así mismo, es importante la colaboración también de los otros miembros de la familia para mantener las reglas y que, por sobre todo, que comprenda por qué, ¿verdad? Y la sinceridad también es valorada por los chicos, porque dicen, caramba, mi mamá no es perfecta, mi papá no es perfecto. Sí. Reconoció un error y quiere ser mejor. Qué bueno, en el fondo le estás transmitiendo un buen mensaje. Y sobre ese punto, a veces reconocer que hemos fallado o que hemos cometido ciertas situaciones y pedir perdón también puede ayudar, ¿verdad? O sea, eso, y además es liberador. Es liberador para ambos, para el padre y para quien lo recibe. Bueno, hay otra pregunta proveniente de Ciudad del Este. Esta pregunta Osvaldo lo siguiente. En casa ponemos límites a nuestros hijos, pero cuando van a la casa de sus abuelos vuelven un poco rebeldes. ¿Cómo podemos equilibrar tal situación? Yo creo que en la respuesta anterior ya dijimos algo abuelos sobre consentidores. Eso, pedirle a los miembros de la familia que nos apoyen, ¿verdad? Si en casa no consumen alimentos dulces, por ejemplo, gaseosas o galletitas, y en casa de abuelos sí, entonces pedirles que respeten las normas o los horarios de dormir, esas cosas. Entonces eso nos ayudará bastante a mantener una misma línea de los límites que se ponen en casa. Volvemos a la comunicación. Sí, a la comunicación efectiva y asertiva, ¿verdad? Entonces, eficiente, no regañarle al chico por la situación, sino más bien pedirle a los abuelos la colaboración, ¿verdad? Y que el niño y el adolescente pueda comprender que estas son las reglas de esta casa. Claro, claro. Que cada casa tiene sus propias reglas, sus propias normas de convivencia y bueno, es importante que respeten tanto en el entorno familiar. Y lo mismo con el ex marido, la ex señora, llamarle y decirle, por más que te cueste hablar, decirle, bueno, por favor, yo le dije que no va a ir al cumpleaños de tal por este y este motivo, por favor, respetá o tal cosa. Que la bajada de línea sea única, o si no, le confunde también a los chicos. Sí, a veces es difícil, ¿verdad? Es difícil que se cumplan esas situaciones cuando la relación de pareja no es... Después le dice arreglate vos, vete vos, qué sé yo. Pero es importante recordar que somos padres del mismo niño, ¿verdad? Y que finalmente ese niño es el que va a sufrir las consecuencias si es que lo toman como un trofeo, ¿verdad? De guerra a veces. Claro, y a veces pasa que ante la falta de límites en las casas le tiene que poner límites en el colegio y a padres que no les gusta. Sí, también. Entonces, realmente el colegio no está para eso, es la casa, es en la familia donde el niño y el adolescente tiene que aprender de sus límites, ¿verdad? Ya la escuela es un espacio de socialización de segunda mano, donde ya se traducen esas normas que tenemos en casa.
Bueno, ¿qué podríamos decir finalmente como mensaje de poner límites a los hijos? No tengamos miedo de poner límites a nuestros hijos. Finalmente estamos criando futuros adultos responsables, autónomos, que les permitirá conocer sus consecuencias, las consecuencias de sus actos. Entonces tampoco nos sintamos culpables a veces nos sentimos culpables por no haberlo hecho en su momento, pero siempre es momento, siempre es importante que tengamos en cuenta que nuestro niño o nuestro adolescente nos necesita y necesita confiar en nosotros. Claro, y nunca es tarde. Por más que ya haya pasado la adolescencia y ya esté en la juventud, nunca es tarde para demostrarles amor y tratar de poner límites en una manera de decir límites. Poner límites ya en etapa de jóvenes ya es más bien negociar. Sí. Bueno, de esta manera cerramos otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.